Pues aquí andamos como todas las mañanas. ¿Cómo le ha ido? Estamos en javiersolorzano.com. Estamos trabajando en lo de nuestra página. Si se puede meter hasta Facebook, ahí nos puede ver y podemos estar con usted. Ya sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, mire, un asunto muy delicado. Muy delicado. A lo largo de los últimos años en el país, el tema de los derechos humanos se ha convertido en un asunto de primera importancia. Se ha convertido en un asunto de primera importancia porque ha habido muchas circunstancias que lo han llevado a los mexicanos a situaciones de violación a los derechos humanos. A ver, se lo voy a poner como de otra manera. Hace 20 años no pensábamos los derechos humanos y no por eso no se violaban. En la medida en que ha pasado el tiempo, corre una conciencia sobre el asunto. Esta conciencia va de la mano también de circunstancias que cada vez se están apareciendo, pero sobre todo también de nuevas circunstancias. Las comisiones nacionales de derechos humanos, estatales, en el caso de los estados, nacional, la que tiene sede en la Ciudad de México en el sur, ahí tienen un común denominador. Surgen porque hay un estado de las cosas que obliga a su existencia y porque el tema de los derechos humanos es un tema central en los derechos del hombre. Eso es un asunto ahí en la mano. Lo que ha pasado a partir de ahí es que ha habido nuevas variables, es decir, en los últimos 10 años México ha tenido variables, si no inesperadas, porque el tema del narcotráfico me parece que es un tema que siempre ha estado en la sociedad, sí se han intensificado. Entonces ese proceso es muy importante de ver y revisar. ¿Por qué razón? Porque ante lo que pasa con el narcotráfico, ante lo que pasa con delitos que ahora se han profundizado, como el del secuestro, asalto, etcétera, pues la violación de los ciudadanos es mayor. Sin embargo, no hay que perder de vista que el tema de los derechos humanos, cuando se habla de las comisiones, tiene que ver en el Estado y los ciudadanos. Los ciudadanos tienen o no tienen capacidad para defenderse, para eso están las comisiones. Sin embargo, hay muchas circunstancias que no necesariamente caben en las comisiones, que han derivado en la organización y en la creación de nuevas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hay muchas ONGs, para decirlo de manera quizás como para poderlo materializar. Dentro de estas ONGs ha habido ahora, en los últimos años, que un nuevo fenómeno. El fenómeno es que las ONGs tienen como centro la defensa de los derechos humanos y quienes defienden a los derechos humanos son, vamos a decirlo de una manera doméstica, para entendernos, defensores de los defensores, son los defensores de los derechos humanos. Entonces, en esta circunstancia de defensores de derechos humanos, estamos encontrando una nueva variable, que es el ataque a los defensores de los derechos humanos. ¿Quiénes son los que atacan a los defensores de los derechos humanos? Es muy difícil saberlo porque es toda una gama de posibilidades, pero es evidente que si algo ha habido en el país últimamente es un grave problema en contra, una grave agresión en contra de los defensores de los derechos humanos. No es casual que haya una campaña organizada por la Organización de las Naciones Unidas en las que participa Saúl Hernández, el querido Saúl Hernández, la querida Cecilia Suárez y su servidor. Es decir, estamos nosotros conscientes, nos hacen además conscientes de lo que tenemos que hacer. En suma, esto en México es cada vez más serio. Los defensores de los derechos humanos son cada vez más agredidos e incluso asesinados. Y a esto nos referimos con el caso de Trinidad Cruz. Trinidad Cruz, al igual que Nepomuceno, se habían integrado a la caravana al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Lo que hicieron fue algo muy sencillo, participar en conciencia, darse cuenta que es lo que ellos tienen que hacer, que se tienen que echar para adelante para poder defenderse, y al momento en que se defienden van tomando cada vez más conciencia de lo que deben hacer. Concluyo con lo siguiente: el asesinato de Trinidad Cruz, acompañado de tortura, es algo que en este momento no puede por ningún motivo pasar por alto. Trinidad Cruz dijo hace unas semanas que estaba siendo agredido, que estaba siendo intimidado y que estaba siendo amenazado. Lo mismo dijo Norma Andrade en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y recuerde lo que le pasó saliendo de su casa, en donde ahora han querido hacer ver, por fortuna ya quitaron esa parte, han querido hacer ver que ella la querían asaltar. ¿Cuál la querían asaltar, hombre? Si venían semana tras semana sobre ella tratando de amenazarla y de decirle todo lo que le dijeron, y entonces ahora lo que quieren es plantear o decir que resulta que era simplemente un asalto al automóvil. Yo creo que todo esto que estoy planteando, créame, es una suma de circunstancias en donde el asunto de Trinidad Cruz no puede quedarse por ningún motivo impune.
Tenemos que saber quiénes lo torturaron, quiénes lo asesinaron, a sabiendas de que él había dicho que lo querían agredir, que lo estaban amenazando, al igual que Norma Andrade, que nos había dicho que la estaban amenazando. Los defensores de los derechos humanos hoy están verdaderamente absolutamente están en medio de la impunidad de un gobierno, de un Estado que no toma conciencia de la importancia que tienen, incluso como coadyuvantes de una situación de carácter nacional y sobre todo coadyuvantes de una situación que le debe de servir al propio gobierno tener personajes tan consolidados, personajes tan convencidos, con un espíritu verdaderamente indomable, que están buscando por encima de todo defendernos. De eso se trata, de defenderse y de defendernos, como es el caso de los defensores de los derechos humanos. Trinidad Cruz eso hizo en Michoacán, y Trinidad Cruz fue secuestrado, a las 24 horas apareció asesinado, además de torturado. Bueno, tema de este país y tema de esta sociedad. Los defensores, hay que defender a los defensores de los derechos humanos. Le mando saludos, javiersolorzano.com. Buenos días, pásela bien.